Estimado profesor, estimados compañeros, les saluda Esmila Calderón Reyes y a mi grupo le ha tocado hablar sobre la promoción de la paz. Yo desarrollaré los aspectos bíblicos. En tal sentido, debemos explicar que la paz es ante todo un atributo esencial de Dios, y siendo Dios quien ha creado todas las cosas, por tanto, todo lo que Él ha creado forma un conjunto armónico, bueno en todas sus partes. Pero es el hombre quien, al alterar este orden divino, aparece el derramamiento de sangre y la división, y vemos que la violencia se manifiesta en las relaciones interpersonales. Compañeros, la paz y la violencia no pueden habitar juntas. Por tanto, donde hay violencia, no puede estar Dios, dice la Biblia. La paz es consecuencia de la bendición de Dios sobre su pueblo. Dice la Biblia, Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Es importante resaltar que la paz no es ausencia de guerra. Esta va más allá. Representa la plenitud de la vida. Es un don divino ofrecido a los hombres que obedecen el plan de Dios. Por tanto, la paz genera fecundidad, bienestar, prosperidad, ausencia de temor y alegría profunda. La paz es la meta de la convivencia social. Allí se muestra la presencia de Dios y Jesús ha derribado el muro de la enemistad. La paz que trae Cristo significa la reconciliación con el Padre que se realiza mediante la misión apostólica, explica la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos que cuando vayan a anunciar la paz, en la casa en que ingresen, deben decir primero, paz en esta casa. La paz es además reconciliación con los hermanos, tal como nos enseñó en el Padre Nuestro, que asocia el perdón pedido a Dios con el que damos a los hermanos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Con esta doble reconciliación, el cristiano puede convertirse en artífice de paz y, por tanto, partícipe del reino de Dios, según lo que Jesús mismo proclama. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, compañeros, la paz es inseparable del sacrificio de Cristo. Él soportó el castigo que nos ha traído la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Jesús crucificado ha anulado la división, instaurando la paz y la reconciliación precisamente por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad y donando a los hombres la salvación de la resurrección. Gracias por haberme escuchado hasta aquí y doy pase ahora a mi compañera María Quito para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, soy María Isabel Quito Bernuy y voy a exponer sobre la paz, fruto de la justicia y de la caridad. Queridos compañeros y estimado profesor, se considera que la paz es un valor y un deber universal, el mismo que encuentra su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad. Queridos compañeros, permítanme decirles que la paz tiene sus raíces en Dios mismo, siendo una fuente primaria del ser, verdad esencial y bien supremo. Compañeros, la paz no se puede ver simplemente como una ausencia de guerra, ni siquiera viene a ser un equilibrio estable entre fuerzas adversas, sino que está fundado sobre la correcta concepción del ser humano. Requiere la paz la edificación de un orden según la justicia y la caridad. Queridos compañeros, consideramos la paz como un fruto del amor, como fruto del amor. La verdadera paz tiene más de caridad que de justicia, porque a la justicia le corresponde quitar los impedimentos de la paz, tales como la ofensa y el daño, pero la paz misma viene a ser un acto propio y específico de caridad. Compañeros, día a día se construye la paz en la búsqueda del orden querido por Dios y solo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para promoverla. Compañeros, para prevenir conflictos y violencias
es absolutamente necesario que la paz comience a vivirse como un valor en el interior de cada ser humano y podrá así extenderse a las familias y a las diversas formas de agregación social hasta alcanzar a toda la comunidad política. Compañeros, la violencia no constituye jamás una respuesta justa. La violencia destruye lo que pretende defender, la dignidad, la vida y la libertad del ser humano. Por tanto, la paz, compañeros, viene a ser el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino Creador, y siendo los hombres sedientos de justicia perfecta, son los encargados y elegidos de llevarlos a cabo. Gracias por su atención. Le doy el pase a mi compañera Kisi. Estimado docente, estimados compañeros, prosiguiendo con la exposición, a mí me ha tocado el capítulo tercero, fracaso de la paz, la guerra. La guerra es un flagelo constante y no representa ninguna forma idónea de resolución de conflictos, más bien se hace más atractiva a nuevos conflictos o a nuevos problemas entre las naciones, convirtiéndose en un problema constante y peligro para la humanidad. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia nos plantea diversos puntos que pueden tener como efecto la minimización de la guerra. Punto A. La legítima defensa. En la legítima defensa es la respuesta de ataque lícito hacia el agresor, debido a que se han agotado los diversos medios de diálogo, de negociaciones entre las diversas naciones. B. Defender la paz. Existen las Fuerzas Armadas en los estados cuya acción o cuyo deber es de proteger la paz de las personas, siempre estando al servicio de la paz, la verdad y la justicia. C. El deber de proteger a los inocentes. Esto se trata de proteger a las personas que no tienen ninguna forma de defenderse y que han sido atacados. Muchas veces los efectos de la guerra en las personas inocentes los lleva y los obliga a abandonar tierras, naciones, costumbres, tradiciones, culturas y a su propia familia. D. Medidas contra quien amenaza la paz. Hay naciones que se resisten a cumplir o obedecer estas normas, estas reglas de convivencia, violando la paz, violando a la población, generando una opresión grave, y lo cual lo único que busca la doctrina social de la Iglesia Católica con este punto es generar un paso hacia el diálogo y la comunicación entre las naciones. El desarme. En el desarme se limita a la compra, a la producción de armamento, al tráfico ilícito, a la restricción de tener más armamento, debido a que tener armamento a mano se hace más atractivo, se hace tal vez más influyente de querer generar un conflicto de guerra. Por eso es el tema del desarme, que cada nación debe estar limitada a una compra o una adquisición de armamento. F. Condena del terrorismo. El terrorismo es una de las formas más brutales de atacar a la humanidad, generando miedo, temor, muerte, y también genera represalias y venganzas, donde han sido atacadas personas de la vida cotidiana que son inocentes, golpeando las reglas. Por eso el terrorismo tiene que tener una condena absoluta, porque nada justifica la forma de cómo han atacado y han denigrado a la humanidad. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañera. Estimado profesor, estimados compañeros, mi nombre es Richter Domínguez Esaña y en esta oportunidad voy a exponer, bueno, siguiendo con la exposición de mi grupo, voy a exponer el tema la aportación de la Iglesia a la paz, ¿no? Es decir, de qué manera pues la Iglesia está aportando para consolidar la paz en este mundo donde vivimos, ¿no? He clasificado 5 formas. Una de ellas es la iglesia a través de la fe. La fe, hablamos de la fe.
Es decir, la fe busca la unidad y la colaboración entre los seres humanos de la tierra. Otra de las formas es la Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Es decir, nos dice, ¿habrá paz si hay perdón? No puede haber paz si no hay perdón. Eh, Sabemos que el perdón no es fácil de olvidar, pero puede aliviarse mediante una reflexión profunda, real y recíproca. También hablamos mediante la justicia y la verdad. Se habla del derecho de la persona. Hemos hablado de la fe en Dios, hemos hablado del perdón, ahora hablamos de la justicia y la verdad. No solamente nos quedamos en el perdón, sino también en la justicia y la verdad. Para eso se han creado organismos internacionales y nacionales, ¿no?, que administran justicia. Otra de las formas, la Iglesia lucha por la paz con oración, a través de la oración, a través de que el Padre realiza la misa, eh, a través de la Eucaristía, ¿no? Vamos, confesamos. Otra de las formas es mediante jornadas mundiales de paz. Una de ellas, por ejemplo, es la que se celebra todos los años, ¿no? El 1 de enero de cada año se celebra el Día Mundial de la Paz. Este año ha sido celebrado por el Papa Francisco y pues ha dado un mensaje, ¿no?, sobre la paz. Bueno, eso sería todo. Gracias, compañeros.